Hola, muy buenos días. Estamos acá en el Congreso del Trabajo de Schoenstatt y les quiero hablar sobre diversidad y cómo esto influye en el trabajo. Nosotros hasta hace algún tiempo el mercado laboral era bastante homogéneo en toda nuestra región, principalmente ocupados por hombres de una cierta edad, mayoritariamente entre 20 y 65 años, y cada región tenía su nacionalidad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros en el fondo empezamos a globalizarnos, empezamos a tener movilidad, empezamos también a tener distintos tipos de diversidades, como es hombres y mujeres, diversidad cultural, diversidad de etnia, diversidad de edad, diversidad de profesiones, y podemos estirar en el fondo el tema de la diversidad desde el 50% que divide hombres a mujeres, hasta en el fondo que la persona es una y cada uno es distinto. Pero entre medio tenemos que ver estas distintas diversidades, principalmente en el mercado laboral, que son visibles, para hacernos cargo y tratar de trabajarlo de forma lo más objetivamente posible e integrarlos a todos, principalmente por un tema de justicia, del ser justo y dar oportunidades para todos. Cuando hablamos de diversidad, una de las cosas más importantes es que lo que más nos tiene que mover es la dignidad de la persona. En el fondo, que cada persona es digna, sea quien sea la raza que sea de la cultura que sea del sexo que sea, de la profesión que sea. Ese tiene que ser nuestro principal motivo. Pero como la fuerza laboral está principalmente enfocada en lo que era homogéneo, empiezan a suceder dos cosas importantes que son importantes distinguir. Por una parte, los prejuicios y por otra parte, los sesgos. Los prejuicios nacen de tener una muestra, una cantidad de personas que conocemos con ciertos rasgos muy reducida y ponerle un juicio a ese grupo pequeño de personas que no conocemos. Un sesgo, en cambio, tiene que ver con la información que nosotros hemos ido acumulando a través del contexto, de nuestra educación, del país al que pertenecemos, de la familia a la que pertenecemos, y cómo esa información afecta nuestra toma de decisiones. ¿Cómo influye esto? Si nosotros estamos acostumbrados a siempre la información que hemos ido acumulando, a siempre esperar a un prototipo de persona para ciertos roles, vamos a evaluar mejor a esas personas si ese prototipo se cumple. Para dar un ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que si tenemos hijos en el jardín infantil o en el colegio, que mayoritariamente los profesores sean mujeres. ¿Qué es lo que nos pasa en nuestro estómago cuando llegamos a un colegio y en el fondo hay un profesor? Piensen en niños bien pequeños, en prebásica. No estamos acostumbrados a eso. Entonces empiezan a producir ciertas contradicciones. No sé qué esperar. Pero también esto puede producirse en la salud, donde hay un mayor porcentaje de mujeres, especialmente en el área de enfermería, TENS, otros. Entonces, nosotros cuando llegamos esperamos o asociamos esa profesión a mujeres ya de cierta edad. Cuando nos vamos a minería, construcción, esperamos cierto prototipo de personas. Cuando nos vamos al mundo de los negocios también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de diversidad, podemos partir, y quiero hacer hincapié en la diversidad más grande que hay en el mundo, que es hombres y mujeres, en el fondo que somos aproximadamente 50 y 50. Cuando nos enfrentamos a evaluar a mujeres, por ejemplo, dentro de las organizaciones, lo que suele suceder es que lo comparamos con lo que vemos normalmente. ¿Qué es lo que vemos normalmente? Puedo dar los datos de Chile. En Chile, el 91% de los directores de empresas IPSA o las top 100 son hombres. El 82% son ingenieros civiles y comerciales. Vienen de 2 universidades en esos altos porcentajes y también tienen más de 55 años. Si usted le hiciera el ejercicio de sean un Google y imágenes y piensen en un gerente general o piensen en un director, lo más probable es que esa imagen sea consistente con los datos demográficos de la gran mayoría de los gerentes generales y directores de nuestros países. Entonces, cuando nosotros incorporamos a alguien que es distinto a ese grupo, y quiero hablar de las distintas diversidades, por ejemplo, la primera, si es mujer, no tenemos una muestra importante para evaluarla y decir que somos objetivos. Pero también si viene de otra universidad, si viene de otra profesión, si tiene otra edad. Y ahí empieza una contradicción entre lo que nosotros esperamos del cargo y de lo que esperamos con la diversidad que estemos evaluando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy evaluando a un gerente general,
voy a evaluar a los liderazgos que estoy acostumbrada de ver, a los que considero exitosos, que son la mayoría que ha traído históricamente. O sea, a hombres de esta profesión, de esta edad. Cuando llega una mujer, en el fondo contradice, se puede comportar de cierta manera y va a ser contradictorio su comportamiento de liderazgo si es que nosotros estamos acostumbrados a un liderazgo masculino, porque lo más probable es que ella despliegue un liderazgo femenino. Entonces, como no me calza este buen liderazgo en esta posición. Y por otra parte, si no corresponde a su sexo, o sea, si se comporta como un hombre o se comporta como una mujer, tampoco me va a calzar. Y por eso, en general, las evaluaciones de ellas son inferiores a las de sus pares hombres, porque nuestra muestra es pequeñita. Quiero insistir que este tipo de diversidad también se da en profesiones, en edad, en cultura y en otras cosas. Esto tiene de la base de una literatura muy importante que se llama El trabajador ideal. ¿Qué es el trabajador ideal? Es cuando nosotros asociamos a quién nos gustaría contratar. ¿Cuál es ese trabajador que todos quisiéramos tener? Y esa construcción del trabajador ideal también viene acumulado por la historia, también viene acumulado por la información que tenemos. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, nosotros asociamos, y no es que nosotros acá, sino que esto está súper estudiado, asociamos, por ejemplo, a responsabilidad, a estabilidad, en general las personas que están casadas. Pero dentro del trabajador ideal nos gusta más el hombre casado. ¿Por qué? Porque lo asociamos a que es un hombre proveedor, que se tiene que hacer cargo de su familia, por lo tanto va a ser un trabajador responsable y va a ser un trabajador más estable que una persona, por ejemplo, que no tiene niños pequeños o la necesidad de mantener a otras personas. Pero ¿qué es lo que sucede con la mujer? Nosotros asociamos el cuidado de las personas dependientes, como niños, bebés, adolescentes, adultos mayores o algún grado de discapacidad, asociamos el cuidado principalmente a ellas. Entonces, cuando asociamos a trabajo una mujer con niños pequeños, lo vamos a asociar principalmente, no va a estar tan disponible el tiempo porque tiene otras responsabilidades. Mientras que a los hombres decimos no, él va a ser responsable porque su rol es mantener, versus que en el fondo esperamos que haya otro adulto responsable en su hogar que se haga cargo de las personas dependientes. Y en esto, inconscientemente, cuando nosotros comparamos un trabajador hombre con un trabajadora mujer, empezamos a evaluarlo bajo estos criterios, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Quiero ser súper insistente, es que en esto no es de buenos y malos, no es una connotación de machismo, feminismo, racismo, clasismo, etcétera, sino que, porque esos son prejuicios, en el fondo son prejuicios hacia otro, sino que todos nosotros tenemos sesgo. ¿Por qué todos nosotros tenemos sesgo? Porque nadie es capaz de manejar toda la información disponible. Tenemos una cierta cantidad de información que vamos acumulando con el tiempo, pero no tenemos toda la información y tenemos que tomar decisiones con información limitada. Y los sesgos nos ayudan a tomar esas decisiones de forma más rápida. ¿Qué es lo que tenemos que ser conscientes? Es cuando estamos tomando decisiones con poca información, estamos ocupando un sesgo, que no se transforme en un prejuicio o que seamos conscientes de que quizás podemos estar cometiendo alguna injusticia. O por otra parte, evaluar si el sesgo que estoy ocupando para tomar esa decisión es el correcto. ¿Por qué importa tanto esto? Por las muestras, porque nosotros en el fondo, cuando vemos a nuestra región, cuando vemos a Chile específicamente, podemos ver que es súper homogéneo. Y cuando estamos agregándole más diversidad de inmigración, de edad, porque tenemos una esperanza de vida mayor, tenemos hombres y mujeres trabajando y además hay muchas profesiones que se están volviendo muy interesantes para agregar información a la toma de decisiones, es donde nosotros tenemos que tener en cuenta de si estamos evaluando de forma objetiva, si estamos evaluando de forma justa. Es súper difícil evaluar a alguien de forma objetiva porque los criterios que vamos a usar cada uno de nosotros va a depender de nuestra historia, de nuestro contexto, de nuestra experiencia. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces todos ocupamos una muestra muy pequeñita para encontrar que alguien es bueno? Ejemplo, los de esta universidad son buenos. Esta profesión es mejor para la minería. Esta edad es mejor para creatividad. Esta edad es mejor para las viñas. O esta edad es mejor para la gerencia o para operaciones. Y empezamos a ponerle connotaciones en base a nuestra experiencia y no en base a las capacidades de la persona. Esto lo podemos trabajar siendo consciente de los sesgos que vamos ocupando.
¿cuál es una forma de ver los sesgos que ocupamos? Primero, hacer una muestra, en el fondo, ver con qué personas nos relacionamos normalmente. ¿Qué tipo? ¿Cuál es el común denominador? Son principalmente parecidos a mí porque fuimos al mismo colegio, porque fuimos a la misma universidad, porque tenemos toda la misma profesión, porque todos trabajamos en la misma compañía. ¿Cuáles son? Y por otra parte, ¿dónde busco diversidad dentro de las cosas que hago? Con esto puedo empezar a trabajar y ser más consciente de los sesgos que ocupo para tomar decisiones. Y con esto también puedo ser más justo a la hora de evaluar y promover a personas que trabajan conmigo. Esto es relevante porque la diversidad es algo que agrega información y cuando nosotros agregamos información tomamos mejores decisiones. Recapitulando, entonces, en el fondo nosotros tenemos personas dentro de las organizaciones que tienen una dignidad y que nosotros como empresarios, emprendedores y ejecutivos, deberíamos tratar de potenciarlos y tener a las personas más preparadas para que lideren la organización y darle oportunidades a las que están menos preparadas. También ser consciente de que como son distintas y estoy acostumbrada a ciertos prototipos, cuando un prototipo no calza, puedo estar evaluándolo de forma injusta. Esto se da con varias barreras. Voy a nombrar algunas de las barreras que, por ejemplo, enfrentan las mujeres en el mercado laboral. La primera es una discriminación en la evaluación de desempeño. Como les comentaba antes, como esperamos que así como el histórico ha sido que más hombres trabajen en las organizaciones, cuando una mujer se desempeña, se produce algo que no sé cómo evaluarla, si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal, porque la muestra es muy pequeña. Entonces, en directorios, en gerencias, en varias otras trabajos, se ve que las mujeres tienen un promedio menor cuando lo hacemos de forma lisa, en el fondo cuando lo hacemos de forma transparente. En cambio, cuando empezamos a corregir por estos sesgos, por ejemplo, no mostrando si es hombre o mujer, dando solo resultados, esos sesgos empiezan a desaparecer y encontramos hombres y mujeres con igual capacidad. El segundo desafío que encontramos es bastante común en la carrera de las mujeres es lo que conocemos como el techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal? Es cuando en una organización las personas, las jefaturas, toman decisión por el empleado sin preguntarle. Por ejemplo, tenemos a una empleada muy buena que es mujer y que tiene hijos pequeños. Entonces, antes de preguntarle a ella si le gustaría tomar otra posición de liderazgo, nosotros asumimos que ella tiene ganas de cuidar a su familia, que tiene ganas de tener más tiempo, por lo tanto, sería incompatible con esta mayor posición dentro de la empresa. Pero puede ser que familiarmente ella se haya organizado con el padre de los hijos y diga, ¿sabes qué? Puedo tomar esta posición y me gusta. Entonces, principalmente un desafío que tienen las organizaciones es preguntar antes de asumir ciertas condiciones de otras personas. También está el nivel de experiencia que le pedimos a unos y otros. Y esto que sucede tanto con mujeres y hombres, pero también sucede con personas que vienen de otros lugares. Por ejemplo, si nosotros estamos en un hospital en Chile y queremos contratar a un médico, nosotros vamos a tener información sobre la universidad, sobre la edad, sobre muchas cosas que nos entregan información para saber, para tomar decisiones con poquita información que validamos. Pero cuando llega, por ejemplo, alguien extranjero, no sabemos la universidad, no sabemos en el fondo la red de contactos, entonces tendemos a evaluarlo distinto y a pedirle muchísima más información, a pedirle más experiencia. Esto sucede también en general con hombres y mujeres. Como estamos menos acostumbrados a mujeres, tendemos a pedirle más experiencia a ellas. Otro bien común, otra barrera súper común, es la negación de la discriminación. Es pensar que nosotros no tenemos sesgos, que no discriminamos para tomar decisiones y que en el fondo somos objetivos. Pero lo que pasa es que nadie es tan completo como para tomar decisiones sin sesgo, porque es imposible que tengamos toda la información. Entonces, no tenemos que negar la discriminación, sino que tenemos que analizarla y gestionarla. El análisis es fácil. ¿Cuántas personas diversas tenemos en la primera línea de nuestra empresa? ¿Cuántas personas diversas hemos contratado en el último tiempo? ¿Cuántas personas distintas hemos promovido? Y podemos ver dónde tenemos más sesgos para
no caer en discriminaciones, sino que dar igualdad de oportunidades. De todas formas, hay algunas barreras que son menos conocidas, como por ejemplo que están los micromachismos o el sesgo de la cuerda floja, que el sesgo de la cuerda floja es cuando una mujer no sabe si comportarse de forma más masculina o más femenina para que la evalúen mejor. Y los micromachismos son comentarios sutiles, no burdos, que se dan en el día a día, como por ejemplo haciendo creer que la mujer está un poco loca, o comentarios como es histérica, es mandona, etcétera, atentando contra su posicionamiento de liderazgo dentro de la empresa. En el fondo, más que un comentario agradable o no, lo que estamos atentando es contra su autoridad. Pero hemos hablado muchísimo de la mujer, de diversidad cultural. Pero para lograr realmente incorporar la diversidad, tenemos que valorar también al hombre en el hogar. Y tenemos que valorar el rol del padre dentro de la sociedad, que es algo que hemos dejado bastante de lado. En el fondo, con un aumento de población más diversa dentro de la empresa, también tenemos que hacer diversa la educación y el pertenecer a una familia, por ejemplo, incorporando más al hombre. ¿Por qué es tan relevante el hombre? Porque normalmente hemos estudiado el impacto del desarrollo, yo le digo del futuro talento de nuestros países, para no hablar de niños, que si nosotros lo miramos a nivel empresarial, ejecutivo y emprendedor, como el talento que vamos a tener que ir a contratar en unos años más, el hombre tiene un rol súper fundamental. De hecho, hay 3 actividades que se llaman de relación positiva, de compromiso y en el fondo de vínculo positivo, que son súper relevantes que el hombre también participe. Estas son leer, jugar y comer. ¿Por qué comer? Porque a través de la comida nosotros pasamos la cultura de nuestro país y la cultura también de nuestra familia. Cómo comemos, qué tipo de comida, cuándo, cuál es el ritual de comer, que se llama la comensalía. Pero además es también donde podemos pasar un rato importante con las personas de nuestra familia y ver si están bien. Después está leer. Leer es súper relevante porque la lectura es mucho más rica el lenguaje de la lectura que de la expresión oral. Entonces, a través de leer, podemos darle más información, podemos darle más vocabulario, pero además podemos expresar las emociones. Si ustedes leen cuentos, normalmente estaba enojado y sentía la rabia de una cierta manera. Estaba feliz y sentía la felicidad de una cierta manera. Y con eso le damos una educación emocional muy importante, muy relevante en el día de hoy y en el futuro, del manejo de otros. Y finalmente el juego. Y el juego, los hombres cumplen un rol mucho más importante que las mujeres porque en proporción pasan más tiempo jugando con sus hijos. Y para nosotros, que tenemos una formación donde buscamos el bien común y donde la ética es súper importante, el juego es un educador de ética. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Si fomentamos o no la trampa, si premiamos o no el comportarse correctamente, si permitimos cambio de juego y además podemos ponernos en distintos roles. Por otra parte, deberíamos también entender que muchas de las presiones que vive el hombre en el mercado laboral es porque todavía el mercado laboral lo ve como único proveedor. Y ese también es un peso importante. Entonces, el cambio demográfico de la fuerza laboral es justamente más un mix, donde hay más familias, donde ambos padres trabajan, y esto ha ido aumentando rápidamente en nuestra región en los últimos años. Entonces, tanto como la responsabilidad de ser el proveedor del hogar puede ser compartida, la crianza y el cuidado también lo tiene que ser. Y nosotros vamos a hacer una sociedad mucho más plena y más sustentable cuando ambos participemos en lo público y lo privado, porque lo masculino y lo femenino aporta a la sociedad, entrega competencias muy relevantes. Pero además de eso, nosotros podemos aprender muchísimo de distintas culturas, cómo hacer las cosas de distintas maneras. También podemos aprender muchísimo de distintas edades. Los jóvenes crecieron en un mundo distinto que los mayores y esa combinación también nos da una diferente experiencia, diferente información que es muy útil para la empresa. Trabajar con diversidad es positivo cuando nosotros primero que nada vemos al ser humano en su dignidad y vemos que una persona puede aportar en distintos roles. Luego podemos agregarle todas las diferencias que queramos y va a seguir siendo esa persona digna, ese trabajador digno que tenemos delante de nosotros. Pero si vemos que dentro de esa diversidad agregamos más valor, podemos ser empresas más sustentables y más sostenibles, lo cual va a impactar positivamente a la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias.